Bueno, muchachos, vamos a ver un tema nuevo. Eh, es un método para cálculo de cerchas que se denomina el método de Cremona. Eh, con este método lo que podemos hacer, a ver, les leo, es un método de cálculo de cerchas o armaduras isostáticas que nos permiten hallar la fuerza interna de las barras de los elementos que componen la cercha de una manera gráfica. Entonces el método es sencillo, es muy sencillo porque requiere un mínimo de cálculo, no, no se requiere una gran capacidad de cálculo para poder desarrollarlo. Para entender el método no es necesario lo que les voy a comentar, pero sí como conocimiento general debemos saber qué es una cercha, ¿verdad? Porque el método es para calcular cerchas. Entonces, ¿qué es una cercha o una armadura? ¿Y qué es una cercha o armadura isostática? Bueno, el término isostático se refiere a que solamente va a tener tres incógnitas. O sea que cuando la cercha esté apoyada, solamente van a aparecer tres reacciones para yo poderlas calcular. Es decir, todos los ejercicios que hemos venido haciendo hasta ahora son ejercicios de cerchas o vigas isostáticas, ¿verdad? Porque siempre hemos tenido máximo tres reacciones para calcular, ¿sí? Entonces este método funciona para isostáticas. Si son hiperestáticas, o sea, si tienen más de tres reacciones, pues ya vienen otros métodos. No es que no se pueda calcular, sino que este método no funciona. Bueno, entonces, ¿qué es una cercha? Entonces, miren, ahí tienen un ejemplo. Una cercha es un elemento estructural que sirve para salvar una gran luz, básicamente. Una gran luz. Es decir, también salva luces cortas, si ustedes lo prefieren, pero cuando se tiene una luz muy grande, es muy difícil con un elemento sólido como una viga salvar una luz. Estamos hablando de luces de 40, 50, 60 metros, como el caso de un puente. Es muy difícil. Entonces, ¿dónde se utilizan? Se utilizan en puentes y se utilizan en cubiertas, sobre todo. Pero nosotros vemos que una armadura se puede utilizar también para una torre de energía, ¿sí? Entonces, la cercha es fácil de reconocer, ustedes la reconocen porque está conformada por elementos, estos elementos, es decir, elementos verticales, elementos horizontales y elementos diagonales. La cercha tiene unos nodos y tiene unas barras, ¿sí? Esta es la cercha de un puente, pero no todas las cerchas deben o tienen que ser triangulares. La cercha puede tener cualquier forma. Miren, por ejemplo, esta. Entonces, miren que es un elemento en celosía, es decir, no es un elemento sólido, sino que la geometría de la cercha está conformada por pequeños elementos. Eso hace que sea muy práctico, es decir, si yo tengo que construir un puente como este, en una zona muy remota, en donde llevar los materiales, imagínense llevar ese puente construido hasta allá, hasta ese sitio, eso es una tarea titánica, casi que imposible de hacer. No, las cerchas usted puede llevar los elementos que componen el puente, ¿sí? Estos elementos, simples elementos, y llegar hasta el sitio y armarla allá. Es un proceso de ensamblaje, simplemente. O sea, en taller uno corta los elementos que generalmente son perfiles metálicos o de madera, los perfora, les coloca las platinas o los agujeros que necesiten y llega en obra y allá los ensambla. Entonces es muy práctico porque hay sitios donde solo se tiene acceso al lomo de mula y ese acceso al lomo de mula no, en algunos casos eh, pues no te permite llevar un elemento muy grande, pero un elemento pequeño como este sí, hace uno varios viajes y lleva el elemento hasta allá y luego lo ensambla. Entonces es muy práctico, además que se obtiene mucha resistencia. Uno de los elementos característicos de las cerchas es que las cerchas, como les decía, se utilizan para cubrir grandes luces, puentes o cubiertas, y uno de los elementos interesantes es que eh, la cercha está conformada siempre por elementos triangulares, ¿sí? Entonces miremos acá
que se forma un triángulo, acá se forma otro triángulo, acá se forma otro triángulo y así sucesivamente. ¿Por qué triángulos? Porque el triángulo es la estructura geométrica más estable dentro de la naturaleza. O sea, el triángulo es imposible de deformar a menos de que se deforme uno de los elementos, pero como estructura geométrica, la estática analiza los elementos partiendo de unas hipótesis. Una de las hipótesis de la estática es que los elementos son indeformables. Eso es una mentira, es una idealización para poder realizar simplemente un análisis. El triángulo resulta ser una figura completamente indeformable. Cuando uno le aplica cargas a un triángulo, uno de los elementos del triángulo entra con presión, el otro también y el otro entra a tensión. Pero es estable, perfectamente estable. Si usted le coloca más carga, pues los elementos van a tener más esfuerzos, pero como se considera que el elemento es indeformable, siempre va a permanecer. Lo que no sucede, por ejemplo, con un rectángulo. Si usted tiene un rectángulo y considera que es indeformable cada uno de sus elementos, de todas maneras usted aplica una fuerza y el elemento se va a deformar. Porque cuando aplica las fuerzas, los nodos que son rígidos pierden rigidez y se deforman. Entonces, por esa razón, las cerchas se configuran a partir de elementos triangulares, ¿sí? En cuanto a las cerchas, ustedes pueden encontrar muchísimas geometrías diferentes. Antiguamente se les colocaba el nombre de la persona que se dedicaba a estudiar una cercha. Entonces, por ejemplo, estaba el señor Flink, estaba el señor Warren, que no veo aquí la cercha Warren, pero hay una cercha que se llama Warren. Hay varios tipos de cercha que esa geometría se le colocó el nombre de la persona que se dedicó a calcularla. Antiguamente la capacidad de cálculo era una cuestión que hoy en día no nos preocupa porque tenemos computadores, pero antes sí. Entonces la persona que se dedicaba a calcular una geometría en particular de una cercha, a esa cercha se le daba el nombre a esa persona, ¿sí? O no solo de la persona, sino también, por ejemplo, esto que dice monopitch, quiere decir en inglés que es un techo a una sola agua, también de la circunstancia que cubre. Por ejemplo, esta cercha se llama attic porque es típicamente utilizada en los áticos. Entonces usted deja este espacio para poder habitar el ático, para poderlo utilizar de storage, de almacenamiento, ¿sí? Flat es una cercha plana, ya, ¿sí? Entonces, pero existen muchos tipos y variedades de cerchas y es más, uno puede inventar su propia cercha. Lo único que tiene que tener en cuenta es que el elemento cercha está compuesto por triángulos, como ustedes ven aquí, a excepción de la cercha attic, la de ático, todas están conformadas por triángulo. Esta debe tener este marco de acá, debe ser mucho más rígido que estos de acá para que funcione, ¿sí? O sea, no está conformada completamente con triángulos, pero esa deficiencia que tiene se arregla a partir de la rigidez de los elementos que le colocamos acá. ¿Listo? Entonces, muchachos, eso es lo que hay que saber acerca de las cerchas. Eso es una cercha y eso es lo que necesitamos saber. Ahora, ¿qué vamos a hacer nosotros? ¿El método para qué sirve? Para calcular cualquiera de estas barras. Entonces, yo necesito saber cuál es la fuerza interna dentro de esta barra. Este método te va a decir cuál es. Entonces, en una cercha hay nodos, que son las uniones de las barras, y hay barras, ¿sí? Entonces hay unas barras que se llaman el cordón superior cuando están arriba, y la barra de abajo se llama el cordón inferior, pero eso es realmente irrelevante. Lo que hay que entender es que la cercha como tal es un elemento conformado por pequeñas piezas que se unen en un nodo con formas triangulares que generan una geometría mayor, una geometría más grande. ¿Listo? Y esa geometría pues responde a unas necesidades. Entonces vamos a ver cómo calculamos esas cerchas. Entonces la manera de hacerlo en este caso es por medio de un ejemplo. Entonces yo les voy a ejemplificar. Tenemos acá una cercha, ¿verdad? Nosotros ya las conocemos. Y es isostática porque tiene un apoyo que da 2 reacciones y otro apoyo que da 1, o sea 3 reacciones máximo. Entonces perfecto, podemos aplicar el método, ¿vale? Entonces, ¿qué hay que hacer? ¿Qué es lo primero que hay que hacer para aplicar el método? Lo de siempre, calcular las reacciones. Entonces miremos, aquí me aparecen
como decía, tres reacciones, AX, AY y BY, ¿sí? Entonces vemos AX, AY y BY. Muy bien, ¿cómo calculamos las reacciones? Sencillo, como siempre las hemos calculado, hacemos sumatoria de momentos en un punto, en este caso vamos a escoger el punto A, colocamos un sistema de referencia, negativo en este sentido, positivo en este sentido, para el cálculo de momentos. Empezamos a calcular los momentos, entonces decimos 50 me produce un momento de 50 multiplicado por 1.4, la distancia perpendicular. Más, porque el 20 me hace girar la cercha en este sentido, entonces es positivo, más 20 multiplicado por la distancia perpendicular, que es 2,5, más 35 por la distancia perpendicular, que es 5, más 80, este que está acá, multiplicado por la distancia perpendicular, que es 5, menos porque ya este 50 de acá me hace girar la cercha en este sentido, ¿sí? Me la hace girar así, entonces esto yo lo definí como negativo, entonces es menos. Entonces menos 50 multiplicado por la distancia perpendicular, que es 1,4, menos BY multiplicado por la distancia perpendicular, que es 10, ¿sí? Haciendo las operaciones obtenemos que 50 por 1,4 es 70, 20 por 2,5 es 50, 35 por 5 es 175, 80 por 5 400, 50 por 1,4 menos 70 y BY por 10 es 10 veces BY. Hacemos la operación, sumamos lo que se deje sumar y tenemos 625 menos 10 veces BY. Ahí pasamos el BY al otro lado y el 10 BY al otro lado positivo y pasamos el 10 a dividir. Entonces nos da 625 dividido entre 10 y eso es 62.5. Ese valor de 62.5 es el valor de BY. Ahora, ¿cómo hacemos para calcular a Y? Fácil, sumatoria de fuerzas en Y o en X. Aquí hay dos maneras de hacerlo. Una es plantear la ecuación de sumatoria de fuerzas en y la otra manera es muy sencilla y es simplemente generar equilibrio. Entonces yo voy a generar el equilibrio. Miren que hay 35 aquí bajando, hay 35, aquí hay 80 bajando, 35 más 80 suman 115, además aquí hay 20, suman 135, hay 135 hacia abajo y 62 que suben. ¿Con cuánto equilibrio yo eso? Pues 135 menos 62 me da 72.5 o algo así, subiendo. Entonces eso me debería dar a Y, pero hagámoslo con la ecuación. Entonces planteemos sumatoria de fuerzas en Y, las que son positivas suben y las que son negativas bajan. 62.5 positiva porque sube, AY positiva porque sube, entonces 62.5 más AY. El resto bajan, o sea, el resto todas son negativas, menos 20, menos 35 y menos 80. Eso, al hacer la sumatoria, me da AY menos 72.5, ¿sí? Y eso quiere decir que AY es 72.5 y ese sería el valor de AY, ¿correcto? Entonces, a partir de ahí, ya sea Y, ya sea BY, lo único que me falta calcular es AX. ¿Cuántas fuerzas hay en X? Aquí hay 50 y 50, pero 50 va hacia allá y 50 va hacia acá, o sea, este 50 anula a este 50, o sea, que serían 0 y a X sería igual a 0. Veremos a ver si la ecuación nos da lo mismo. 50 en un sentido, 50 en otro sentido, negativo, a X igual a 0. Entonces ya sabemos cuánto valen nuestras reacciones. A partir de ahí, ahora sí aquí empezamos a mirar el método. Entonces ya coloqué las reacciones que aparecen, la de 72.5, la de 62, y todos son fuerzas actuantes sobre la cercha, tanto las reacciones como las cargas que existían. Ahí ya no distinguimos. La reacción a X0 no la coloco porque vale 0, ¿verdad? No la coloco, no necesito colocarla. Es más, no se coloca, no se tiene que colocar. Y a partir de aquí les voy a empezar a explicar el método de Cremona. Pero entonces en el siguiente video, para que no salgan tan largos.